Buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Estábamos por aquí, muchas gracias. Buenas noches, profesora Zaida, y buenas noches a todo el grupo de personas que está en esta sala. Gracias, profesora Nubia. Bueno, pues muchas gracias primero que todo a todos y todas y en especial a la profesora Nubia por aceptar esta invitación a las conferencias inaugurales de la maestría en geografía de la Universidad del Valle. Estamos, bueno, primero que todo estamos grabando, también estas conferencias se pueden encontrar posteriormente y ver en el canal de la maestría en geografía, que ahorita pues colocaremos el link ahí en el chat para que puedan acceder también luego a verlas por ese medio. Queda todo grabado, bueno, aquí estamos hoy con una gran afluencia. Yo aquí mientras estoy hablando también estoy dándole a admitir pues a todos los estudiantes, seguro de posgrado, de pregrado y demás comunidad que pues nos acompañan en estas conferencias inaugurales. Entonces, pues bueno, yo creo que ya que estamos todos y todas y sobre todo pues nuestra conferencista principal, pues entonces podemos ir dando inicio, mientras yo también voy dándole el permiso a los que van pidiendo. Bueno, pues nuevamente agradezco a la profesora Nubia Moreno Lache, que nos acompaña en esta primera de dos conferencias inaugurales que vamos a desarrollar de bienvenida a esta segunda cohorte de la maestría en geografía. La doctora Nubia Moreno Lache es profesora titular de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tenemos el gusto, quiero decir que tenemos el gusto estos 2 días de contar pues con dos mujeres de una alta preparación, de una alta productividad académica en los dos, digamos, en las dos líneas que estamos trabajando en la maestría de geografía y por eso invitamos en este caso a la doctora Nubia Moreno Lache para la línea de educación geográfica, que es una de las líneas que desarrollamos en la maestría, y mañana tendremos a la profesora Irene Vélez, que nos acompañará con una conferencia pues, que no es exclusiva para los geógrafos, sino para todo aquel profesional también que se acerque a estos temas. Entonces, pues nos acompañará la profesora Irene Vélez, doctora también, y profesora de la Universidad del Valle. La doctora Nubia Moreno Lache, ella es profesora titular, lo dije ya, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ella es integrante del Grupo Interinstitucional de Investigación Geopaideia, que tiene uno de los grandes, digamos, grupos reconocidos en el desarrollo de la enseñanza de las ciencias sociales y de la geografía en particular. Ella es coordinadora de la Red Latinoamericana de Investigadores en Didáctica de la Geografía, Red LatGeo, integrante del comité directivo del Geoforo Geografía, Sociedad y Educación. Ella hizo su doctorado y su maestría en educación en la Universidad Pedagógica Nacional y explorando las relaciones entre espacialidad urbana, literatura y educación geográfica. Ella es parevaluadora de MinCiencias, tiene publicaciones en educación geográfica, geografía escolar y formación de docentes, lo que han sido pues sus ejes de trabajo y también del colectivo en el que trabaja Geopaideia. Asesora de múltiples trabajos de pregrado y posgrado y para terminar, ante todo docente, como ella misma me lo dijo, de tiza y tablero, ¿cierto? Que es su pasión. Entonces, pues, profe Nubia, muchísimas gracias por acompañarnos aquí y pues, no siendo más, damos la palabra, la metodología, de pronto voy a aclarar la metodología. Vamos a escuchar a la profesora que va a desarrollar una conferencia magistral de 50 minutos. Posteriormente vendrá una sesión de preguntas y respuestas de 20 minutos
Entonces, pues hay varios canales, ¿no? Pueden ir escribiendo sus preguntas por el chat, yo las voy recogiendo y las voy organizando de alguna manera, pero también damos la posibilidad de que de que haya la participación, ¿cierto? De quienes quieran preguntar y preguntarle directamente a la profe, hacemos entonces unas rondas de preguntas y esas preguntas se van respondiendo y si nos queda tiempo hacemos una nueva ronda de preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, profesora Nubia, bienvenida. Bueno, profesora Zaida, buenas noches a todas las personas que están conectadas en este momento. Es increíble, pero en medio de las adversidades que nos genera la pandemia, para el mundo académico, efectivamente, lograr estos espacios con estos auditorios, superando las barreras latitudinales y longitudinales, porque por ahí vi a algunos colegas de Goiás, de la Universidad de Goiânia, pues se convierte de verdad en una enorme posibilidad en medio de las dificultades. Si estuviéramos presencialmente, seguramente colegas de la Universidad del Tolima, de la Universidad de la Amazonía, de Brasil, creo que están por ahí de Córdoba, si mal no vi yo, y pues efectivamente de la Universidad del Valle, a quien agradezco la invitación al programa de la maestría en geografía, que es un aporte muy importante para nuestro país en la formación de geógrafos. Con la profesora Zaida estuvimos conversando en las líneas que están llevando a cabo y que están adelantando, y uno pues siente satisfacción y dice qué bonito que haya apuestas de este tipo formativas para generar unos profesionales en los diferentes campos y posibilidades que oferta la geografía, más comprometidos pues con nuestros territorios, no solo en la escala local, sino también, creo yo, desborda hasta incluso la escala mundial. Agradezco la invitación y la consideración pues a participar, ¿cierto? Creo que lo que hemos construido con Geopaideia, voy a hablar, ustedes de pronto me van a sentir muy hablando en plural, pero estoy convencida que uno no se forma solo, que uno se forma gracias por y con la interacción con las personas, se va a usar este concepto geográfico sedimentando a lo largo de la vida, y esa sedimentación lo consolida a uno y lo ayuda a seguir avanzando. Más que una conferencia magistral, realmente yo lo pensé como una charla en la que espero aportar algunos de los elementos que hemos construido en 25 años. Realmente en este momento, hoy 4 de febrero, hace 26 años nació el grupo Geopaideia, coincidió, profesora Zaida, el 4 de febrero. Hace 26 años nació el grupo Geopaideia. Geopaideia nace como un grupo resultado de una maestría, y creo que ahí hay una invitación para las nuevas cortes de estudiantes y futuros magíster, pero no menos también para nuestros estudiantes de posgrado que nos acompañan. Nosotros veíamos que el programa se iba a acabar, que nos íbamos a titular, y nos quedaba un poco la incertidumbre, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros? Porque logramos, gracias a nuestras maestras y a nuestros equipos de apoyo en la maestría, hablo de la profesora Rosa Cecilia Torres de Cárdenas, hablo de la profesora Elsamanda Rodríguez de Moreno, de la profesora María Cristina Franco Arbeláez, y tuvimos la fortuna de estar con nosotros recién llegado el profesor Gustavo Montañez Gómez. Entonces, pues fue una maestría a la que se le dedicó mucho tiempo y nosotros sentíamos como tristeza de graduarnos y adiós. Y en ese proceso la profesora Amanda pensó, ¿y por qué no hacemos un grupo de investigación? Y ese fue como algo que quedó suspendido en el aire. Efectivamente, la corte éramos muchas más personas y fuimos haciendo reuniones y nos fuimos sentando y decíamos, ¿qué nos interesa? No, la geografía escolar, no, la didáctica de la geografía, sí, los procesos didácticos, la enseñanza y el aprendizaje de la geografía. Y bueno, ahí apareció Geopaideia. Entonces me parece muy interesante que un día como hoy, hace 26 años, recuerdo yo en la sala de la sede de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional, estábamos discutiendo cómo seguíamos trabajando, en qué horarios, en qué formas y como qué proyecto podíamos hacer para consolidar un grupo de investigación, que ahora pues ya tiene 26 añitos y ya tiene varias generaciones de relevo, generaciones que hemos ido formando,
generaciones que hoy están ubicados en diferentes universidades, muchos o varios de ellos en la misma pedagógica, otros en otras latitudes, pero bueno, creo que ahí paso a paso hemos ido haciendo cosas. Por eso empecé por hablar de un grupo, ¿no? Creo que hay algo importante cuando uno hace reflexiones de procesos de aprendizaje y es la construcción del saber colectivo. Eso yo creo que es extremadamente importante en las sociedades y a veces no lo reconocemos o le damos poco valor y realmente eso es muy, muy valioso. Yo tengo pues como una presentación, pero tengo también abiertas varias ventanas, de manera que estaré jugando. Yo le digo a mis estudiantes, una de las cosas que más extraño, como le dijo la profesora Zaida cuando me dijo, ¿qué hago? Le dije yo, mi tablero, yo extraño mucho el tablero de clase, no sé, los profes en la virtualidad sufro, sé que hay tableros digitales, pero yo sufro porque hago mucho mamarracho, no sé si fue porque me enseñé así, porque mis profesores que me formaron me enseñaron así, pero ¿me confirman por favor si ya están viendo la pantalla? Sí, se está viendo. Ah, bueno, muchas gracias. Vale, pero de verdad extraño mucho el tablero, yo rayo mucho, hago mucho esquema, entonces de pronto por ahí, por acá tengo un tablero habilitado también por si lo requiero para trabajar. Bien, hablábamos con la profesora Zaida y decíamos, listo, una de las cosas que podemos trabajar efectivamente es pues en relación con la educación geográfica de la geografía escolar, algunos balances y desafíos. Yo voy a tratar de dar un panorama general. En primer lugar, distinguiendo que estas dos no son sinónimas, ellas se relacionan efectivamente, pero creo que en una primera preocupación estuvimos muy sentados en pensar la geografía escolar, la enseñanza de la geografía, qué pasa con la geografía en los currículos, en las instituciones escolares, y de paso, por lo menos para el grupo, le pegábamos a la geografía, la didáctica de la geografía, y esta nominación de educación geográfica se nos fue quedando como en un segundo orden, como que no era tan importante, y luego la fuimos descubriendo, reflexionando y construyendo sobre ella pues una serie de elementos importantes. Traigo a colación este texto de Kaplan. No sé si alguien del grupo de asistentes que está aquí se anima y lo lee para que hagamos un poco más interacción y esto no se vuelva solo yo hablando. Si alguien me quiere colaborar o nos quiere, porque no es a mí, es a este grupo, leer la cita de Kaplan. Bueno, pero no Yo la todos. leo. La puedo leer. Vale, Bueno, dale. ya Lina la va a leer. Listo. Me ganó Lina. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, dice así, para recuperar el sentido de la geografía, primero debemos establecer en qué momento de nuestra historia reciente lo perdimos por completo, explicar la causa y elucidar de qué manera ha afectado a nuestro modo de entender el mundo. Sin duda, se ha tratado de un aislamiento gradual. Kaplan en el 2017. Muchísimas gracias, Lina. Bueno, ese libro es un libro extraordinario, un libro que lo encontré y lo relacioné justo evocando una conferencia que el profesor Eduard Soja dio magistralmente en el año 1997 y en donde decía la geografía se ha interesado y ha sido una preocupación temas como el espacio importa, la recuperación del espacio por otros espacios, pero este libro de Kaplan es bastante interesante y me parece que esta cita que tomo de él es una cita contundente, porque su hipótesis en el libro fundamentalmente es hacernos recordar que las decisiones que tomamos como sociedades, si bien corresponden a un entramado de perspectivas desde la sociología, la antropología, los estudios culturales, la economía, las ciencias exactas, la biología, bueno, también el mundo cotidiano, por supuesto, suceden en una espacialidad y en un espacio específico, o sea, nosotros no estamos en el aire y como por allá nos lo citó hace varios años el profesor G. Foutuan, lo obvio y lo próximo lo pasamos por alto y como que se nos va. Entonces,
En efecto, sí siento que la geografía la hemos dejado perder, la hemos ido dejando fusionar. No estoy en contra de las fusiones, pero sí hay que tener claridad qué se fusiona, por qué, para qué y cómo. Y en ese por qué, para qué y cómo, nosotros tenemos también en el grupo esa discusión. Parece ser que esa visión geográfica se nos ha ido perdiendo. Entonces, de alguna manera hay cierto sentido de aislamiento del saber geográfico. Eso acompañado de una hipótesis que también trabajamos en el grupo, que es como, miren, hay algo así como una especie de analfabetismo espacial. A mí me gusta colocarle otro calificativo, analfabetismo socioespacial. Ha generado unas tensiones. Las tensiones no son ni buenas ni malas, y es chévere que haya tensiones, por supuesto que sí, porque eso dinamiza el conocimiento y el saber, pero una primera tensión es que nosotros seguimos teniendo como una especie de escisión entre el saber geográfico especializado y ese saber geográfico especializado tradicionalmente, o mejor convencionalmente, pues ha estado como entre, decía Milton Santos, la geografía de los expertos y la geografía de los ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando la profesora Zaida me compartió que en la maestría en geografía tenían unas líneas y que una de esas estaba mirando por este campo de la educación geográfica, me dio satisfacción y dije, es posible que empecemos ya a romper como esas excisiones. Estamos en mora, siento yo un poco en el país, de romper esa excisión entre el saber especializado de los geógrafos, el saber no tan especializado de los profesores que en el colegio o en las diversas instituciones educativas día a día quieren o les interesa la enseñanza de la geografía y de las ciencias sociales en general, y el saber con los que trabajamos en los programas de formación de licenciados en ciencias sociales. Para los colegas de Brasil, creo que pronto pueden estar de Chile, y si no están de Chile, pues pero en Argentina, en Chile, en Brasil, pues hay licenciatura o hay programa que especializa en la enseñanza de la geografía, o sea, como decir una licenciatura en geografía. En Colombia nosotros pues adolecemos de eso, y esa tensión es una tensión que es extremadamente fuerte. La otra tensión es el saber espacial cotidiano. La entrada a lo cotidiano es algo que a mí también me parece bien interesante. Voy a recordar dos magistrales conferencias: Milton Santos, 1995, Nuevas concepciones de la geografía, en La Habana, que fue una cosa súper contundente, además porque el profesor Milton Santos estaba pensando ese libro de la naturaleza del espacio, pero también estaba muy preocupado porque podía pasar o no pasar muchas cosas con la geografía, y la respuesta que le da a Milton Santos Soja, Eduard Soja, 2 años después, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, es: bueno, hay una posibilidad gigante que es el mundo cotidiano, y ese mundo cotidiano está trazado desde el sujeto y desde las vivencias y las subjetividades que tenemos. Más adelante voy a ahondar un poco en ello, pero lo quiero enunciar: cuánto nosotros reflexionamos nuestros desplazamientos, nuestras rutinas, nuestras prácticas socioespaciales, qué tan conscientes somos de eso, y eso qué tanto lo incorporamos en los currículos, en la formación de nuestros jóvenes, en la formación de niñas, de niños, de adolescentes. Entonces, lo cotidiano, pues es un campo muy potente en geografía. De hecho, pues bueno, entre otras, el profesor Santos tiene una disertación así, ¿no? El lugar y lo cotidiano, que se vuelve bien valioso de trabajarlo. Y una tercera tensión, ese saber escolar geográfico convencional, nótese que no digo tradicional, y ya lo voy explicando porque en el grupo nos hemos dado a esa discusión entre si es convencional o es tradicional, que es también un saber bastante marginal. Creo que le podría colocar otros calificativos que estoy pensando ahorita: fragmentado, no relacional, aislado, como segmentado, como si no se vinculara. Justo hoy en la tarde, que estaba con clase de mis estudiantes en la distrital, les decía yo a ellos:
Ojo que la geografía es una ciencia de relaciones y nos toca trabajar muchísimo por lograr establecer cognitivamente, conceptual y categorialmente ese asunto de las relaciones. Entonces, digamos que ese momento histórico, estoy hablando finales de los 90 o a partir de los 90, pues nos lleva a que se dé este discurso del giro espacial, que yo estoy convencida que el giro espacial sí nos está ayudando a mover el asunto de la geografía escolar y de la educación geográfica, solo que es un poco lento, creo que tarda tiempo primero para asimilarlo. Yo comparto esta anécdota que seguramente otras personas, si pues, están conectadas, dicen, pero dice siempre eso, pero me gusta compartirlo. Vean, cuando nosotros estábamos haciendo la maestría, justo en ese momento estaba la discusión por el giro espacial, pero yo creo que nosotros no éramos tan conscientes como estudiantes de que eso estaba pasando. Y yo vine a reflexionar eso cursando el doctorado. Ahí en lecturas, en conversaciones con los autores, en ese rumiar del conocimiento que uno llama, yo dije, pero espérese, nosotros vivimos el giro espacial. Y eso en proporción nos ayudó a formarnos. Es un momento histórico que estábamos viviendo y creo que no éramos tan conscientes como lo digo en ese momento que eso estaba pasando. ¿Por qué es tan valioso? Primero, porque efectivamente aparecen otras posibilidades para el estudio del espacio geográfico. No quiero decir que las que estaban eran malas, no. Yo fui formada en la licenciatura en el positivismo lógico, mi trabajo de grado de licenciatura es dentro de esa escuela, la respeto, me parece que produce cosas muy valiosas. Yo tuve que hacer un trabajo, miren esto, soy licenciada, luego hice la maestría, por allá me dio por hacer la especialización también sobre teoría, leyes y métodos de investigación social, y luego el doctorado, pero mi trabajo de pregrado se llama La actividad agrícola en la vereda San Antonio del municipio de Arbeláez, Cundinamarca. O sea, por ningún lado tiene nada de educación, tiene nada de pedagogía, yo no trabajé eso. Es un estudio de ver la actividad económica de una vereda que trabajaba en ese momento la avicultura. Entonces yo creo y respeto mucho eso, pero siento que sí, efectivamente el giro espacial nos abre otras posibilidades para el estudio del espacio geográfico. Nos permite, como anoto ahí, que esas concepciones, y por eso va en plural, esas escuelas y esos enfoques empiecen a dialogar también con la sociedad que emerge a finales del siglo XX y del siglo XXI. Los cambios mundiales, la sociedad que se está desarrollando, la desintegración de esa antigua Unión Soviética, la reconfiguración de la Europa del Este, la integración alemana, la Constitución del 91 para nosotros, o sea, sí hay una nueva sociedad, empezamos a ver sujeto infante, sujeto mujer, o sea, el sujeto niño no era un sujeto muy protagónico, el sujeto mujer es un sujeto que tímidamente nos empieza a aparecer. Eso creo que en geografía es valioso porque nosotros ahí empezamos a ver unas geografías que hoy tienen más fuerza, como las geografías del género, las geografías de la vida cotidiana, ni qué decir cuando se nos desarrolla el mundo de la internet. Imagínense esta situación de COVID en 1990, en 1980, en este momento no podríamos estar haciendo lo que hoy estamos haciendo. Y no quiero decir que esté en un estado feliz y conforme, porque hace poco que terminé mi clase reflexionaba y decía, necesito estar con los chicos en la universidad, los necesito. Hacer geografía sin salida de campo es muy complicado. Entonces, pero fíjense que también salieron geografías del ciberespacio, geografías de las religiones, espacio, lenguaje, etc. Muchos de esos horizontes estaban, solo que creo que el peso hegemónico de unas miradas geográficas pues no había permitido como que estos tuvieran también esa presencia.
Se hace la ampliación y la concepción de lo espacial en las sociedades y en los territorios contemporáneos. Yo creo que eso hay que aprovecharlo muchísimo. Y la capacidad de escalar es fundamental en esa noción de espacio geográfico y en ese estudio del espacio geográfico. Entonces sí, ahí hay unas acciones bien interesantes. Yo voy a ir jugando con esta otra página, hace parte, permítanme un segundo, de una publicación que nosotros, bueno, les presento nuestra página. Ahora no es que le esté haciendo propaganda al grupo, no, pero pues la uso, la página está a disposición, es abierta. Estos libros que los tenemos en versión digital, ustedes los pueden descargar tranquilamente y utilizar y aprovechar. Para quienes estén más interesados en la geografía en el contexto de la educación básica, la profesora Elsa Manda tiene aquí 2 libros que son muy magistrales: Geografía conceptual para educación básica primaria y Geografía primaria aquí para educación secundaria. Pero de este material tenemos aquí este compilado donde tiene como nuestra trayectoria. Fíjense que cuando nosotros titulábamos este libro decíamos, ¿qué hacemos? Nosotros nacimos pensando la didáctica de la geografía y la geografía escolar, pero aquí dijimos no, vamos a titularlo diferente: Educación geográfica, formación docente y vida cotidiana, porque este libro nos deja recoger más o menos 20 años de trabajo. Y ahí dijimos, o trabajamos este esquema que es el diálogo entre geografía y escuela, ¿no? Por un lado, creo que, o creemos que hay un asunto grande ahí, que es la preocupación por la formación docente, que debe mirar por incorporar el saber geográfico, su aprendizaje y enseñanza. Miren, nosotros no podemos ser buenos profesores de ciencias sociales si no tenemos el conocimiento de esas disciplinas, si no tenemos las bases teóricas, conceptuales y categoriales para poderlo enseñar. En este caso lo decimos desde la geografía, pero no menos desde la historia. Entonces eso es súper importante. Yo, para quienes, como aquí tenemos un auditorio de niños muy jóvenes, pero también tenemos unos profesores así como yo, ya mayores, yo tuve la posibilidad de ser estudiante del profesor Darío Betancur Echeverry y escucharle su discurso de la enseñanza de la historia a 3 niveles, y eso exigía un rigor en el conocimiento de la historia nacional colombiana, de entender qué estaba pasando y cómo había sido la configuración del país. Entonces, ese saber es fundamental. Por el otro lado, la reflexión sobre el campo o sobre el espacio geográfico como campo de estudio. El espacio geográfico, si bien es la expresión máxima de la geografía, y luego ya podemos entrar a otras categorías: territorio, lugar, paisaje, por ejemplo, hay que verlo que él es un campo de estudio, no es un cúmulo de conocimientos únicamente. Y eso es algo importante, porque por lo general lo enseñamos como un cúmulo de conocimientos, no como un campo de estudio. Y ahí hay un abismo muy grande, ¿no? Es decir, no es lo mismo si yo trabajo en la escuela como campo de conocimiento los atributos que tengo, por ejemplo, en la llanura del Pacífico o en la llanura del Caribe colombiano, y tensiono todos los aspectos económicos, sociales, culturales, biofísicos, del conflicto mismo que nosotros vivimos, así yo lo dejo únicamente con listar. Y el listar sí ha sido algo que creo genera unos problemas grandes en la geografía. Pero por otro lado, la geografía y la escuela tienen una responsabilidad, creemos, y es de educar espacialmente. Eso es algo que hay que aterrizar fuertemente. ¿Cómo educamos espacialmente? Entonces, por aquí hay 3 nominaciones que luego en la presentación vuelvo y recaigo un poquito en ello, y es el reconocimiento de ese potencial del espacio geográfico, el lugar y la vida cotidiana. Fíjense que hace unos momentos estaba acotando sobre la vida cotidiana, y el aprendizaje de espacialidades que están constantemente como en nuestra vida. Bueno, la geografía escolar, por lo general la vemos de manera convencional,
¿Por qué no decimos tradicional y por qué yo no considero, y en el grupo varios de nuestros colegas, y lo hemos discutido, lo tradicional no necesariamente es malo, lo podemos colocar como que somos muy de bueno o malo, ¿no? Entonces todas las innovaciones son buenas y lo que no es malo y entonces es tradicional. Porque, por ejemplo, con los niños hay que aprender a hacer rutinas. Yo también les comparto esto y por eso le decía a la profesora Zaida, díganme que yo soy profesora y ya, listo, lo otro lo pueden ver ustedes en el CEVELAC y no hay ningún problema. El único curso de verdad de la educación básica que yo no trabajé fue grado 11, pero yo trabajé desde primero de primaria hasta grado 10º y eso me permitió a mí ver múltiples formas como los chicos aprenden, cómo procesan. Venía yo a trabajar con niños grandes, con adolescentes, empecé el doctorado y daba clases en primero de primaria y ahí comprendí que los hábitos, las rutinas son fundamentales porque los niños en esa edad necesitan tener rutinas. Y ahí yo empecé a cuestionar si entendemos por tradicional que la profesora, de ahí me quedaron muchos hábitos a mí también, la agenda de clase, la agenda de trabajo, esas claridades que tenemos que tener conceptualmente para poder llevar a cabo un conocimiento. Entonces hemos preferido nominarlo como convencional. ¿Cuáles problemas vemos ahí? El aprendizaje memorístico mecánico, la enumeración no relacional de elementos y atributos del espacio geográfico. Si nosotros perdemos de vista la capacidad relacional como ciencia de relaciones de la geografía, creo que tenemos dificultades. La reducción del estudio y comprensión de conceptos y categorías, hay que estudiarlas, hay que saberlas. Nosotros no podemos poner en sinónimo lugar, paisaje y territorio como si fueran lo mismo. Es algo que es delicado y que hay que trabajar mucho y por eso se requiere estudiarlo y por eso es fundamental establecer las diferencias entre ellos. Dejar ver que la geografía es de corte enciclopedista y enunciativa, entonces pues no es una ignorancia de qué sucede en la superficie terrestre, pero no es tarea nuestra repetir como enciclopedia los atributos que hay en el espacio geográfico y alejar la impronta humana en el espacio geográfico, creo que sí ha sido un riesgo. Esa escisión, que también es una discusión que uno encuentra en los congresos, en los encuentros de geografía, en los eventos académicos, tanto locales, nacionales como internacionales, en que la geografía humana es como una cosa y la geografía física es otra, y la económica es otra, y la de la población es otra. Creo que el anclaje está en la sociedad, en el ser humano que habita el espacio geográfico y darle fuerza a esa impronta humana en el espacio geográfico. Indudablemente, esas tensiones fueron generando cosas muy chéveres. La profesora Aida me decía, es que en ese capítulo, ese libro, ahí hay unas cosas que son valiosas porque nosotros empezamos a ver qué estaba sucediendo con nuestros compañeros de Brasil, que es una escuela muy robusta y que nos lleva una ventaja enorme en la reflexión de la geografía. Sé que en el grupo hay colegas de Brasil que nos encontramos, que la pandemia nos limitó porque el año pasado era nuestro coloquio, la imagen que los acompaña son colegas de la red latinoamericana, de investigadores en didáctica de la geografía, colegas de Brasil, como la profesora Sonia Castelar, Elena Copetti-Calay, Olana de Sousa Cavalcanti. En Colombia tenemos la profesora Elsa Amanda, profesora Alexander Celi, la profesora Raquel Pulgarín Silva. En Chile están ahí el profesor Marcelo Esteban Garrido Pereira, el profesor Andorí Arenas, el profesor Fabián Araya. El profesor Fabián Araya se forma en la misma maestría que nosotros nos formamos. Él viajaba desde Santiago a Bogotá por tierra para venir a tomar las clases y eso le dio un conocimiento bien grande de las realidades y de los territorios latinoamericanos. Claro, estoy hablando, creo que el profesor Fabián empezó la maestría en el año 96 o 95, cuando nosotros terminamos el segunda corte. La profesora
María Victoria Fernández, que trabaja con una colega que creo que quienes estamos interesados en la educación geográfica ubicamos, que es la profesora Raquel Gurevich. Entonces, esas tensiones por ahí por los 90 nos obligaron a cosas chéveres, y es generar redes académicas, porque se convierten en colegajes epistémicos, colegajes que compartimos preocupaciones, que nos sentamos a discutir sobre qué pasa con la geografía, qué pasa con la geografía en nuestros contextos, cuál es la función social de la geografía. Y pues esas redes académicas son vitales. Yo empecé esta charla diciendo, nació un grupo de investigación hacia el año 2008, ese grupo de investigación empieza a consolidar esas redes. Entonces las redes nos van a permitir generar eventos y encuentros académicos, trabajar investigaciones sobre procesos de aprendizaje y enseñanza de la geografía, empezar a mirar qué pasa con los procesos de formación de docentes, cómo los podemos interpelar y cómo podemos hacer reflexión de esos mismos procesos. Ahí, pues el campo de la educación, el campo intelectual de la educación en Colombia, la interacción con el grupo de historia y las prácticas pedagógicas en Colombia también se volvió un plus, porque es reflexionar esa práctica, reflexionar qué estamos haciendo con la formación de nuestros docentes. Y pues por supuesto hay que acceder cada vez más a socializar y a publicar. Y en ese mundo de la web, por eso les decía aquí, permítanme un momento, me vuelvo a esto, aquí en la página nosotros tenemos nuestros libros en publicaciones impresas, que pues son menos, porque también nos ha interesado mucho como lo digital. Bueno, esta es un poco lo que citaba la profesora Zaida, que es pues mi tesis doctoral. Pero pues otros trabajos que hemos hecho con las redes, este es nuestro primer resultado de la red latinoamericana, Ciudades Leídas, Ciudades Contadas. Es un libro que yo quiero mucho, un libro que trabajamos mucho desde la Universidad Distrital, y en este libro se encuentra, lo que nos dimos la tarea fue, venga, reflexionemos cómo se enseña y se aprende la ciudad latinoamericana, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia colocamos Bogotá y Medellín, en Venezuela, porque también en la red está el profesor José Armando Santiago. Entonces es un libro muy interesante porque en esta pretensión que nosotros teníamos acá de empezar a socializar ese conocimiento y empezar a construir conocimiento, pues se dieron esto que acompaña esta presentación, posibilidades y desafíos. Yo creo que las redes son muy bonitas. Y el poder interactuar con red ayuda mucho, sedimenta, amplía horizontes, empezamos a discutir autores, a teorizar. Ya como red tenemos otras producciones, por ejemplo, no, acá, perdón, en estas digitales como red, este libro que sacamos el año pasado, justo para febrero del 2020 estábamos con este lanzamiento de este libro, El Poder del Territorio. El Poder del Territorio es una trilogía, porque primero vino la opacidad del paisaje, luego se trabajó sobre primero se hizo la espesura del lugar, luego la opacidad del paisaje y aquí el poder del territorio. Fíjense las tres categorías con lo que nos dimos a trabajar, ¿no? El lugar, el paisaje y aquí el territorio, porque pensábamos que había que trabajar eso, que había que discutirlo, verlo cómo lo concebíamos, desde qué autores lo fundamentábamos y cómo lo podíamos llevar a cabo. Entonces, de todo eso que está en las diapositivas anteriores, creo que sí se dieron una serie de posibilidades y por supuesto de desafíos. Primero, pues también las corrientes pedagógicas, para el caso de la enseñanza de la geografía, abren debates entre los contenidos y el desarrollo cognitivo, entre la pertinencia de la enseñanza del saber espacial, entre la importancia, tímidamente ahí, pero ya de la alfabetización en América Latina y en el mundo,
la profesora Sonia Castelar se ha empecinado en esto, que es raciocinio y pensamiento espacial, y lo ha pegado a algo con lo que también solemos confundir la geografía, que es la cartografía. Ella le ha dado mucha apuesta a esa. Tenemos ahora un proyecto latinoamericano en curso que es sobre pensamiento y raciocinio cartográfico para la enseñanza y el aprendizaje de la geografía. Porque la cartografía, que no es sinónimo de geografía, también es como víctima, ¿no? Yo sigo viendo que lastimosamente, y mañana que hay una sesión sobre pues de alguna manera la profesora Irene tocará sobre esas cartografías, pero seguimos haciendo calcar mapas, seguimos, o sea, colocando a los chicos a competir contra sistemas tecnológicos y digitales que hacen mapas bellísimos, cuando podemos trabajar sobre la elaboración de mapas personales, mapas sociales, mapas colectivos, mapas, interpretar los mapas. Ya está toda la cartografía de la pandemia, tenemos los mapas, la Justicia Especial para la Paz ha cartografiado el conflicto, tenemos, y lo sé porque tengo personas que están ahí desarrollando ese trabajo, o lo han desarrollado, la Comisión de la Verdad cartografiando el conflicto, y nosotros de pronto en la escuela seguimos empecinados en calque y dibuje las elevaciones, y yo creo que las elevaciones las podemos enseñar también desde otra perspectiva. Sin embargo, cuando los chicos llegan a la universidad y les digo que es una escala isométrica, que es una escala batimétrica, patinan y me miran como diciendo de qué está hablando, ¿cierto? O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo así una escala isométrica? Y si hiciéramos cartografía de verdad, pues es de lo primero que hay que enseñar. Ni que hablar de la cartografía cognitiva o mental, que es otro proceso interesante. Entonces, otra posibilidad está entre esos métodos que vienen de las investigaciones, y ojalá escolares, porque, y la profe Amanda nos insiste mucho en eso, el profesor es profesor, no investigador, pero ahí traigo al profesor Carlos Eduardo Vasco cuando nos dice: el profesor investiga cuando investiga su propia práctica, o sea, cuando es capaz de ser crítico con él mismo y empieza a cuestionarse y empieza a decir: ¿cómo enseñé esto? ¿Lo enseñé bien? Perdí la noción de la enseñanza, reflexiono sobre lo que hizo, y creo que en eso no nos queda mucho tiempo para reflexionarlo. Y como por acá hay unas personas que están trabajando en la línea, y hablo de la maestría en geografía, que es el evento que nos convocó, qué interesante que ustedes pudieran ver esa investigación que hace el profesor de su propia práctica en el contexto escolar. La maestría se preocupó en eso por nosotros. Recuerdo que muchos de nosotros, de los estudiantes, hoy pues ya profesores realmente, ya con varios años, trabajábamos sobre cómo los niños colombianos construían el concepto de ciudad. Y eso lo llevamos a Cuba, al evento de La Habana, donde conocimos al profesor Milton Santos. Eso fue muy bonito, eso sí es como una anécdota, yo no lo tengo aquí pensado, pero ver al profesor Milton Santos, que en ese momento para nosotros era así como algo inalcanzable, en una charla y diciéndole a uno que pedía excusas porque él estaba como confundido con lo que decía, ayuda a uno a consolidarlo muchísimo. Entonces nosotros nos dimos la tarea de ver cómo los niños comprendían el concepto de espacio geográfico, la mayoría en la acepción de ciudad, pero recuerdo que hubo trabajo sobre Fuente de Oro, o sea, en la ruralidad, sobre la Amazonía, cómo esos chicos construían el concepto del espacio geográfico, qué categorías aparecían, qué elementos estaban presentes. De hecho, perdónenme, espero no cansarlos, yendo de un lado para otro, pero ese material lo tenemos por acá en este libro, en este libro que es Cotidianidad y Enseñanza Geográfica. Lo tenemos en impreso, si les interesa, todavía tenemos varias versiones de ellos. Tenemos ejemplares, mejor dicho, más que versiones. Y aquí en la segunda parte hay todo un proceso interesante que compila la profesora Amanda, el profesor Gustavo Montañez. Bueno, aquí también hay algo afectivo, y permítanme que hable de los afectos, pero es que
como sostiene el profesor Celi, la geografía es pasión, retomando ese libro de Razón, Pasión e Imaginarios, que se publica en la Universidad Nacional. Él dice, sí, la geografía en efecto es razón, es pasión y es imaginarios. Este libro la profesora Rosa lo alcanzó a leer justo antes de ella fallecer, y ella alcanza a hacer el prólogo del libro, y es un libro que en el grupo queremos muchísimo porque está prologado por ella y al poquito ella falleció. Entonces, en la segunda parte de este libro, pues está esa disertación sobre los procesos cognitivos, los procesos que llevan, cómo entender el concepto, por ejemplo, que eso es muy importante. Las nociones también, cómo aparecen las ideas de las nociones, que es algo que también es extremadamente importante. Y por supuesto, yo lo decía hace unos minutos, no es que yo esté en contra de las ciencias sociales, yo soy licenciada en ciencias sociales, o sea que a mí la integración no es que me moleste, pero creo que no hay que hacerlo como operativo, sino de una manera pedagógica y didáctica. Cuando digo operativo, no es tampoco una disputa por las disciplinas, cuál es más importante, cuál es menos importante, esta tiene más valor y esta no tiene valor, sino pensar en los fines pedagógicos, educativos, por supuesto didácticos, para poder hablar de una comprensión del tiempo, espacio y sociedad. Esto que les he ido diciendo, pues también es resultado de muchos años de trabajo del grupo. Una primera investigación fue problemas de aprendizaje de la geografía en alumnos de educación básica, eso es el año 2005-2006. Nuestra hipótesis fundamental ahí era que los chicos no sabían geografía porque no les interesaba geografía, así de sencillo, y esa fue nuestra hipótesis, y con eso nos fuimos a instituciones educativas y descubrimos que no, que el problema no eran los chicos, sino los profesores que no sabían geografía. Daban geografía, enseñaban geografía o creían que enseñaban geografía, pero adolecían del conocimiento geográfico. Entonces no sabían una diferencia entre un concepto y una categoría, no se había hecho la reflexión sobre enseñar, por ejemplo, el sistema de coordenadas, eso en la vida cotidiana de las sociedades, ¿qué tiene que ver? Creo que todos vimos ayer y antier las imágenes de la ciudad de Nueva York con esa nevada monumental que cerró escuelas, comercio, aeropuerto, y bueno, uno puede aprovechar enseñar qué es latitudes medias para conectar con las actividades económicas cotidianas, qué pasa, por ejemplo, misma España este año, ustedes también lo vieron, ¿no? Un frente frío llegó y la actividad turística, aunque estamos en pandemia, que suele estar en enero en ciudades como Barcelona, que misma población del norte de Europa, los países como Noruega, Finlandia, Suiza también, van hacia el Mediterráneo porque es menos frío, se detienen ese tipo de actividades. Vuelvo a lo relacional. Luego hicimos esta investigación que es construcción de conocimiento social, porque el conocimiento social se volvió de moda, decía la profesora Amanda, conocimiento social sí que está de moda, entonces, oiga, ¿por qué no hacemos algo por ahí? Y entonces trabajamos esta investigación, construcción de conocimiento social y formación de pensamiento crítico desde la geografía. Ahí descubrimos, ese trabajo es muy chévere porque ahí dijimos, un momento, no se puede fomentar pensamiento crítico en los niños de educación básica primaria. Hay que tener en cuenta el desarrollo cognitivo, el desarrollo psicosocial, los procesos de lectura, escritura, raciocinio, porque ese también nos lleva a un raciocinio espacial. Es una investigación muy interesante, casi que decíamos el pensamiento crítico se nos va a desarrollar es con los estudiantes, no de educación básica, sino educación media fundamentalmente, pero si atrás se ha consolidado un buen esquema, o sea, usted no le puede decir a un estudiante de 10º u 11 grado que la actividad minera per se es mala si no ha trabajado incluso atrás lo que significa el suelo, lo que significa comprender la biosfera terrestre, lo que es la interacción entre hidrósfera, atmósfera, litósfera, bueno, es una cosa bien compleja. Esto
La literatura en la geografía es algo, como decía la profesora Zaida, que puntualmente el profesor Alexander Sell y yo hemos venido trabajando, que lo hemos llevado hasta el trabajo doctoral. Este trabajo es un preámbulo a nuestras tesis doctorales. Creíamos que sí y lo seguimos viendo, que sí es posible por medio de la literatura hacer una articulación entre el saber espacial y el lenguaje que narra o que aparece en una novela. Lógicamente hay que tener en cuenta que la novela es un género ficcional, nosotros por ahí nos construimos unas matrices para ubicar qué se podía trabajar desde la novela, qué conceptos y qué categorías, bien. O sea, ahí nos aparecen, por ejemplo, perdónenme nuevamente, en este trabajo que yo tengo acá, pues lo que aparece finalmente es la espacialización del barrio Chapinero en la ciudad de Bogotá, en diálogo con la novela Angosta de Héctor Abad Faciolince. Y ese, jugar con esa categoría de espacialidad me llevó a mí hasta cartografiar el barrio Chapinero en diálogo, para quienes han leído la novela Angosta del maestro Héctor Abad, tierra caliente, tierra templada y tierra fría, y crear unos sectores, pero pues bueno, eso es un discurso un poco más que tendría que desarrollarse de pronto de otra manera. Trabajamos concepción e imagen de ciudad, una indagación de la educación. Esta investigación es muy bonita porque es una investigación que hicimos con la red. Esta diapositiva que les muestro aquí a estos colegas de la red LatGeo, con ellos nos dimos a la tarea. Después de que sacamos ciudades leídas, ciudades contadas, dijimos, bueno, y si nos hacemos una investigación conjunta, y esa investigación conjunta es qué concepción y qué imagen de ciudad tienen nuestros jóvenes que se están formando para ser profesores. En Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia. ¿Cómo ven esos jóvenes la ciudad? Es un libro, este lo encuentran ustedes, lo pueden descargar aquí de la página. Ese lo tenemos ya en digital. La Universidad Pedagógica es, tengo que decirlo, fondo editorial de la Universidad Pedagógica muy generoso y coloca estos libros en versión digital para que la gente los pueda descargar. Entonces, es una mirada interesante porque nos fue cuestionando el asunto de la ciudad y lo urbano. ¿Cómo vemos también la escala de la ciudad? Pues porque suele el profesor Mario Fernando Hurtado, el grupo que hace su doctorado ahora, tiene la hipótesis de que la ciudad no se enseña como se debería enseñar. Entonces, pues por acá van algunas discusiones que nosotros dimos sobre ese asunto. Luego trabajamos Bogotá, escenario para aprender y enseñar la ciudad. Fíjense que nos quedó haciendo ruido el tema de la ciudad. Esta es una investigación que esperamos poder publicar, todavía no la tenemos publicada, pues se ha socializado en eventos, pero ahí fue coger la ciudad de Bogotá para su enseñanza, pero ahí creíamos que era para su enseñanza y aprendizaje, pero invertimos, y el invertir no es caprichoso. Estamos convencidos que los profesores primero tienen que aprender para luego poder enseñar, y que en la educación geográfica y en la geografía hay que aprender para luego enseñar, porque estábamos viendo aquí la relación como yo sé y el niño es el que no sabe y tiene que aprender. Ahora es un poco un espejo, ¿no? Yo qué sé, qué he aprendido y cómo lo enseño. Esta investigación es un poco traumática, la tenemos ahorita, tenemos que entregar a finales de febrero el informe. Aquí nos movimos en todo sentido, lo estamos haciendo desde el enfoque de sistematización de experiencias, creo que para quienes lo conocen, sustentado en Alfonso Torres, Marco Raúl Mejía, Lola Sendales, Oscar Jara, trabajando sistematización de experiencias. Nos dimos a la tarea de estudiar sistematización de experiencias y estamos viendo cómo la salida de campo incide en la formación de licenciados. Luchaba por ese proyecto, solo que nos vino una desgracia, la pandemia. Entonces, estamos recuperando memoria, no queremos ni decir cómo nos va a salir ese informe, porque no pudimos hacer ninguna salida, porque todo el proyecto estaba pensado para hacer salida de campo. La geografía, la enseñanza de la geografía, tanto la geografía como saber, como profesión, como la enseñanza de la geografía y el saber geográfico requieren de la salida de campo, y no poderlo hacer, de verdad que ha sido muy traumático. Entonces estamos
acudiendo fenomenológicamente hablando a la evocación, al rememorar, a los recuerdos, a los archivos fotográficos, etcétera. Esta foto, permítanmelo, tiene una particularidad. Aquí está el profesor Celi con sus estudiantes cuando van a La Guajira y está en la estación del tren de Aracataca y justo ellos ahí leen la siesta del martes al mediodía. Y él lo hace intencional, porque el sopor del mediodía que escribe García Márquez en la siesta del martes solo se comprende estando ahí sentaditos con ese sopor. Creo que alcanzan a ver a algunos chicos como apabullados, porque pues Aracataca a veces alcanza 42 grados tranquilamente. Bien, las investigaciones nos han ido a llevar... Profesora Nubia, perdóneme que la interrumpa, es que casi me pongo a llorar, esa soy yo. Patricia, sí. Esa foto. Aquí está Patricia, sí. Estaba pensando, porque yo fui estudiante del profesor Alexander, entonces lo que nos significaba a nosotros en la formación, esas salidas de campo, y cuando miro la foto, porque usted dice Aracataca, y soy yo quien está de pie leyendo. Sí, señora, es usted, está ahí. Bien. También tenemos la convicción, gracias profesora Patricia, también tenemos la convicción de que las investigaciones también las hemos colocado al nivel de la geografía escolar y la formación docente inicial y continua. Entonces, con la Universidad de Iyuí, con la profesora Elena Copetti Calay, nos dimos a la tarea de investigar concepciones de ciudad y de lugar en el libro de texto. Nosotros estamos convencidos que el libro de texto no hay que satanizarlo ni hay que condenarlo. El libro de texto es una de tantas posibilidades que tiene el docente en aula, que tiene el docente para su trabajo y su ejercicio docente, y que muchas veces el libro es marginado, de entrada es rechazado, pero que vale la pena trabajarlo y que ese libro de texto también oferta otras posibilidades, que incluso varios de nuestros estudiantes cuando son egresados terminan trabajando en editoriales. Construir un libro de texto enseña muchísimo. Ustedes no se imaginan, y lo digo porque yo elaboré algunos libros de texto con el profesor Mario Fernando, que me invitó a hacer en 2 páginas un tema para niños de segundo grado. Eso es una tarea maratónica, porque usted tiene que colocar conceptos, jerarquizar y pensar en procesos cognitivos. Y a veces condenamos el libro de entrada. Esta es una investigación bien valiosa, que da mucha pista también con las debilidades, porque no pretendo exaltarlo, pero también decir, ahí hay unas debilidades. Y esta investigación que va a arrancar, ya empieza cuando terminemos nuestro informe para marzo, y tiene que ver con esa primera cita de Kaplan. Nos dijimos, venga, llevamos tanto tiempo haciendo esto, ¿y qué está pasando con la geografía? ¿Qué ha dicho el grupo Geopaideia sobre la geografía en Colombia? No, esto no es para criticar, pero los historiadores se sentaron, hicieron un movimiento, se alborotaron y pusieron una ley para enseñar la historia, nos guste o no nos guste. Y nosotros en geografía, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho la Asociación Colombiana? Sé que hay algunas cosas, o sea, que no estoy condenando ni satanizando, pero decíamos Asociación Colombiana, Escuela de Geógrafos, carreras de geógrafos, donde nos hemos sentado congregados, hablando, vale la pena también que lo hagamos. Y entonces dijimos, bueno, Geopaideia, ¿qué ha dicho? Bueno, sí, tenemos varias cosas y podemos hacer un insumo, pero dijimos, investiguemos eso. Y es la investigación que arranca en este año, avalada, ustedes lo ven aquí, esto quiere decir División de Gestión de Proyectos, Centro de Investigaciones, Universidad Pedagógica. Vamos a trabajar qué geografía aprender, qué geografía enseñar. Un balance de la geografía escolar en la ciudad de Bogotá. Creemos que por ahí vamos a empezar a abrir la puerta, no la podíamos hacer a toda Colombia, pero chévere que otra gente, y aquí que están colegas de la Amazonía, del Tolima, del Valle, por supuesto, le peguemos a hacer ese balance de la geografía en la Amazonía, la geografía en el Tolima, la geografía en el Valle, la geografía en Antioquia. El grupo de Antioquia es un grupo extraordinario que se mete a los territorios. Yo siempre le digo a la profesora Raquel, se lo digo al profesor Jaime Andrés Parra, quien vi y tuve la posibilidad de leer su trabajo de maestría, y él ya
con su doctorado, ustedes sí se atreven a ir a las regiones, a meterse a las veredas y trabajar con los profes en los cascos rurales y ver cuáles son las dificultades que tienen y cuáles posibilidades hay y qué geografía y qué territorio aprenden nuestros niños y niñas. Entonces, vamos por esa investigación. Todo ese acumulado que está atrás, pues nos dice que podemos pensar varios conceptos y categorías para el aprendizaje y enseñanza de la geografía escolar. Ejemplos, yo solo voy a dar a modo de ejemplo. Por ejemplo, la ciudad y lo urbano, y perdón la redundancia ahí, que puedo trabajar desde la disposición de la ciudad y su morfología. El trazado urbano es clave y es vital para poder explicar la ciudad. La organización de los elementos urbanos y de sus paisajes. Las redes, los servicios, las personas generan, o sea, la nominación habitar la ciudad es una nominación muy, muy fuerte. A mí me gusta chequear los informes y a veces lo coloco con mis estudiantes: Bogotá, ¿cómo vamos? Cali, ¿cómo vamos? Medellín, ¿cómo vamos? Barranquilla, ¿cómo vamos? Porque da muchas cosas, ¿no? Seguridad, percepciones, que no son la verdad absoluta, pero que nos ayudan a comprender la ciudad. Es importante hacer estas dos distinciones. Una cosa es trabajar por la producción social del espacio y otra por la construcción social del espacio. Aquí, como profesores, estamos epistemológicamente en dos horizontes. Si yo abogo por la producción social del espacio, estoy más desde una perspectiva crítico-social. Si abogo por la construcción social del espacio, estoy más desde una perspectiva humanística en el espacio. Pero ellas no riñen y se puede enseñar la ciudad desde esa perspectiva. Cultura urbana y vida cotidiana. Eso, por ejemplo, esa investigación que les decía a ustedes de concepciones e imágenes de ciudad nos dejó ver en nuestros futuros, ellos ya son hoy profesores, las zonas de rumba, las zonas de esparcimiento, las zonas de vocación, las zonas de conexión con sus familias. Bueno, esto que ha cogido fuerza, territorios y territorialidades. De hecho, nuestros colegas de la Universidad Nacional, como en el 2017, publicaron el libro Ordenar los Territorios, que es un libro bien valioso, un libro extremadamente rico, importante. La profesora Lisbeth ahí hace unas disertaciones bien ricas sobre la nominación territorio, que tiene que llegar a nuestra formación de licenciados y tiene que llegar. Esto que digo, sé que a algunos sectores les molesta, pero lo voy a decir con una transposición y una mediación didáctica a las escuelas para que se pueda comprender esas nuevas acepciones y esas nuevas construcciones epistémicas y teóricas. No menos importante es trabajar habilidades geográficas y pensamiento espacial. Sí, esto parece básico, pero nosotros debemos trabajar en geografía y en la enseñanza de la geografía: ubicación, orientación, localización, situación y emplazamiento. Observar y describir el espacio geográfico es vital. Yo siempre digo a mis estudiantes: acuérdense lo que nos dijo el profesor Milton Santos, porque además, como la conferencia de Milton Santos está en YouTube, es algo que se recuperó, porque en el 95 eso no existía, ¿cierto? Entonces yo tengo el cassette de Betamax que compré en ese congreso original, pero ¿qué iba a ver por internet? Pero cuando lo encontré en YouTube dije: qué maravilla. Y el profesor Milton Santos nos decía: hay que describir en geografía, pero para poder describir se necesitan dos cosas: saber observar y saber lo que se describe. Y lo que se describe con marcos de referencia teórica, si no, solo enunciamos. Y yo les replico eso a los estudiantes que son licenciados, se están formando, ¿no? Si no tenemos los marcos de referencia teórica, no podemos describir. Por supuesto, analizar y explicar también es importante en geografía. Interpretar y comprender. Y por supuesto también reconocer y representar. O sea, yo creo que esos 5 elementos, como habilidades geográficas y pensamiento espacial, todo el tiempo están en mayor o menor tensión en los procesos de geografía escolar y por supuesto también de educación geográfica, porque ya ahorita hago esa acotación para ir terminando, ¿no? Entonces, la geografía escolar está en el mundo de las escuelas a los diferentes niveles, pero la educación geográfica está en la esfera más grande, que es la sociedad.
Y esa esfera tan grande que es la sociedad, pues hace acotación. Esto lo tomo de el GAL que se dio en el año 2010 en Sao Paulo, retomando la profesora Batista, retomando a, por un lado, John Cartwright y por el otro lado, postulados que había ya puesto G. Futuan sobre fomentar esto, el espacio espacializado, ese que nosotros construimos, ¿cierto?, en nuestra día a día, que se nos vuelve a veces, dice un compañero vaquiano, coloquial, venga para acá, vaya allá arribita, al lado de, coja de ahí para abajo. Ese saber espacializado hay que reflexionarlo, ¿cierto? Porque es un espacio físico que nosotros ubicamos, transitamos. Este que tiene que ver con el espacio espacializante, esa traza que creamos. Ahí juega también, entre otras, la noción de distancia, la homogeneidad, la idea de ciudad, la idea de barrio. Miren, por ejemplo, en Bogotá, no sé ustedes en sus regiones, no sé en Brasil cómo funciona, pero en la pandemia y con las medidas que se tomaron justo ayer salimos de pico rojo en Bogotá y otra vez ya nos liberaron, pero se armó una medio locura porque primero nos encerraron por localidades, pero luego se empezó a ver que toda la localidad era exagerada, o sea, que había áreas de la localidad donde por densidad poblacional pues no había tanta concentración y entonces ahí no había riesgo y salió, no sé quién sacó la idea de que lo hiciéramos por UPZs, que son las unidades de planeamiento zonal. Ríanse el lío para que la gente en su cotidianidad entendiera que era la UPZ, no la localidad. Entonces me comentaba mi hija mayor que vive en Salitre, me decía, se armó un rollo con el grupo de Salitre porque la gente decía, todos estamos en cuarentena, y ella que no, no es la UPZ nuestra, la UPZ es Salitre, entonces es la UPZ de Fontibón, no que esto, porque la gente no, digamos, nosotros trazamos como esa espacialidad. Entonces, el espacio espacializante hace un poco acotación a eso. Y la otra, que es muy importante, que es la experiencia del espacio. Esta es más tardía, digamos que esta a veces nos juega más desde el trazado geométrico, cartográfico euclidiano, ¿cierto? Esta pues la estamos viviendo ahí en el día a día, no sé qué tanto la reflexionamos, pero esta última, la experiencia en el espacio, voy a recordar que por allá en la década de los 40, 50, el señor John Cartwright, geógrafo, que sigo yo tentada por encontrar libros directos de él, pero siempre encuentro transcripciones, escribió el concepto de geosofía, diciendo sujeto, ojo, espacio, educación y experiencia. Y una cosa rarísima que es muy chévere. O René Roquefort, que se hizo una investigación en los años 50 sobre cómo la mafia siciliana espacializaba el territorio de Sicilia a partir de sus prácticas que tienen que ver con sus experiencias, pues como mafia, ¿no? Vean El Padrino, me imagino que varios de los que están aquí han visto El Padrino y esa espacialidad que también traslada, ¿no? A Nueva York, esos barrios que los vemos. Bueno, voy a salir de los italianos, pero el barrio italiano, que también lo vemos en Buenos Aires, en que el barrio chino, el barrio japonés, esa experiencia del espacio, pero que más allá de ese barrio nosotros todo la tenemos, nosotros generamos relaciones de afectividad, de circulación, de interacción, de gusto o de rechazo también, que es algo que a Tezotuán se le criticó mucho y se le margina, ¿no? El señor loquito, y él lo dice en su libro ¿Quién soy yo?, que es su autobiografía, que me dijeron medio loquito la geografía, no, me gusta o no me gusta, ese es un poco esa nominación. De modo tal que en esa espacialidad de la vida cotidiana creo que hay dos tensiones, y ya voy a terminar, rutinas prácticas versus el estudio y conocimiento de la reflexión del saber disciplinar. No los coloco como enemigos, sino los coloco más bien como una dupla que se debe ir combinando. No abogo solo por esto o solo por esto, creo que hay que hacer aquí una interacción para poder
que esto con lo que cual suelen ubicarnos geógrafos, ¿cierto? El euclidiano, el mapa, ustedes saben de todas estas cosas de escalas, coordenadas, entre en esto que es el día a día en el espacio geográfico, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestras formas como espacializamos, como si me voy a una escala más grande, territorializamos. ¿Para qué? Pues finalmente para hacer una geografía escolar y una educación geográfica que aporte en la alfabetización espacial. Nosotros estamos en mora en Colombia de avanzar en la alfabetización espacial, eso hay que trabajarlo, estoy convencida de ello, hay que ponerlo con mayor fuerza y hacerle énfasis para que se logre. ¿Es eso? Coloco aquí la foto de parte del grupo porque es el que, con el cual les discutimos y quiero agradecerles a ellos porque pues por esas discusiones es que logramos hacer lo que hacemos porque uno no se hace solito como lo dije al principio de esta conversación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Nubia. Voy a pasar directamente a algunas preguntas que han hecho y también han pedido la palabra, entonces no voy a recoger si da tiempo hasta el final. Bueno, hay una pregunta y luego vamos paso a quienes han pedido la palabra. Solo digo por aquí unos comentarios. Libélula Pro pregunta ¿cuál es su interpretación, proyección y experiencia en el uso de las nuevas tecnologías y la enseñanza de la geografía escolar? Lina Roballo también hace un comentario, quiero agradecer por el espacio, bueno, muchas gracias profesora, Nubia por compartir los balances y desafíos en los que han venido trabajando como grupo. Quisiera saber qué balance se tiene sobre la geografía en contextos interculturales. Claramente hemos cargado con una matriz colonial en la enseñanza de la geografía, desconociendo mucho de las cosmovisiones espaciales. Entonces, creo que esas preguntas y las participaciones en su orden, Patricia Franco y el profesor Rodolfo Espinosa, y la profesora Patricia Franco primero. Bueno, siga, profesora. Vale, listo. Bueno, voy a empezar con esta intercultural. Nosotros directamente no hemos trabajado, digamos, desde unas geografías otras, lo voy a nominar así. Efectivamente, sí incluimos discursos, por ejemplo, mismo de Arturo Escobar, sobre otros territorios posibles, pero no porque entren categóricamente, pero sí creo que es extremadamente importante mirar lo intercultural para entender ese día a día de nosotros mismos. Miren que en la apuesta de ordenar los territorios que nos presentan nuestros colegas de la Universidad Nacional hay una mirada muy chévere para que dice, pues no hablemos necesariamente de las regiones convencionales, porque esas pues existen, están y ahí funcionan, pero qué tal si nosotros entendemos una reconfiguración territorial que está emergiendo y que está apareciendo hoy. Yo tuve la posibilidad, a pesar de la pandemia, en diciembre de visitar San José del Guaviare, yo no lo conocía y quedé impresionada a propósito de la interculturalidad, de la manera como las comunidades, a pesar de la mano, consecuencia del conflicto, están tratando de apropiar sus territorios, de desarrollar y de construir una serie de códigos alrededor y en función de cómo vivirlo. Y eso es vital en la escuela. Aquí tenemos colegas de la Amazonía y de pronto ahora Patricia, la profesora Patricia Franco nos puede aportar si le está mirando, dando pistas para esas otras miradas que creo que son extremadamente valiosas. Entonces sí, hay que verlo. Tampoco se trata, yo no creo en los extremos, o sea, no se trata de tampoco de satanizar y decir, entonces no miro esta entrada, voy a hacer a veces me da miedo que empiece a hacer publicidad, bueno, pero hay un librazo extraordinario que se escribió Peter Frankopan, que es el director del Museo de Estudios Orientales del Museo Británico, y ese libro se llama El corazón del mundo. Y es un libro extraordinario por la siguiente razón. Él dice que primero estudió para ser historiador porque en la escuela no le enseñaron nada de lo que él quería aprender. Sus papás de niño le regalaron un mapamundi y él coloreaba qué le enseñaban. Y él no salía de Gran Bretaña y escasamente salió a algunos lugares de Europa en su mapa. Y llegó a 11 y dijo, pero yo no conozco el mundo. O sea, no puede ser. ¿Y qué hay en el resto? Vacío. Y por eso él se volvió historiador.
y el corazón del mundo muestra su hipótesis y la hace con archivo. Es un trabajo, es un señor muy juicioso en manejo de archivo, que las sociedades se han configurado, tiempo, espacio y sociedad, teniendo corazones en diferentes momentos. Entonces hay un capítulo donde lo tienen los vikingos, otro capítulo lo tienen los aymara, otro capítulo lo tienen las comunidades de Brasil, otro capítulo lo tiene en África, otro capítulo lo tiene en el sureste asiático, otro capítulo lo tienen los mongoles. Dice, yo cojo varios corazones del mundo, pero sé que puede haber muchos más corazones del mundo. Y creo que por ahí iría la pregunta sobre lo intercultural. Es un libro que recomiendo, ¿no? No conozco a Peter Frankopan, sacó otro libro recientemente que se llama Las nuevas rutas de la seda. Dice, antes todos los caminos conducían a Roma, ahora todos conducen a China. Es un librazo también, mucho manejo archivo, y lo pone a uno a pensar en esa relación tiempo, espacio y sociedad. Sobre la pregunta de la cartografía de los Sikh, perdón, que creo que era así, ¿no? Y la cartografía, bueno, yo tengo a cargo un grupo, un semillero de investigación. En este momento, en efecto, tenemos un poco crisis porque creo que la pandemia nos ha tocado a todos. Los chicos han tenido problemas, no hemos podido volver a trabajar como veníamos, pero en la página ustedes encuentran un semillero que se llama Scripta Geográfica. De hecho, lo voy a como compartir un momentico ahorita acá. Y con este grupo nos hemos dedicado a trabajar quiénes somos. Aquí ustedes lo ven, también por semilleros, Scripta Geográfica. Scripta Geográfica es un semillero, pues ya algunos de ellos por ahora dicen no estoy en el grupo, qué pesar, porque creo que la pandemia sí nos pegó bastante duro. Fíjense ustedes que teníamos pregrado, egresados y posgrados, pero nos hemos dado a la tarea de trabajar la cartografía como un elemento fundamental para hacer ejercicios de comprensión del espacio, para hacer ejercicios de transposición geográfica. De hecho, en el Geoforo del año 2019 hicimos un recorrido utilizando una aplicación que se llama Avenza Maps, y escoger mapas históricos. Cogimos el centro histórico de Bogotá, en un mapa de 1860, ya no recuerdo, 1863, y le hicimos con esa aplicación que la gente llevaba en su celular, íbamos recorriendo los lugares y haciendo un poco de cartografía histórica para que la gente viera sobre todo el atributo dinámico y cambiante del espacio geográfico. Entonces, por ejemplo, en algunos lugares del centro histórico, el Avenza Maps es muy chévere, usted tiene que tener mapa y que le permita jugar con esa temporalidad, y aquí estaba, esto era Bogotá, o aquí en Bogotá en 1860 había esto, miren lo que aparece hoy. Entonces, jugábamos un poco con los principios de Dollfuss, para los que han leído el libro clásico de Oliver Dollfuss, ¿cierto? Los principios del espacio gráfico, y los trabajábamos con el Avenza Maps. O sea, me gusta. Yo espero que cuando salgamos de la pandemia algún día el seminario pueda reactivarse. Estamos ahorita en un golpe bajo, me da tristeza un poco hablar de ello, pues porque varios dijeron no sigo, pues porque perdimos nuestro ritmo de trabajo, nuestra posibilidad de encontrarnos, y estas plataformas sí no son a veces la opción, ¿no? Bueno, sería eso, profe Zaida. Sí, Patricia y posteriormente Rodolfo Espinosa. Bueno, buenas noches. Primero que todo, un saludo muy afectuoso. La profesora Nubia sabe que siempre me emociona encontrármela y que soy así como fan del trabajo que hacen. Desde cuando me ponían a leer Cataca a las 12 del día, ese cuento precioso. Bueno, y lo disfruté. Y entiendo además ese concepto tan bonito de que la geografía es pasión y es razón también, y creo que moviliza muchas cosas, muchas emociones. Desde la Universidad de la Amazonía creo que tenemos mucho por aprender, pero también un montón de preguntas en relación con lo que nos ha pasado en el Caquetá, un departamento que tiene sus 16 municipios priorizados como municipios PEDET, un departamento que indiscutiblemente protagonizó el conflicto armado, ha protagonizado las discusiones y los intentos de construir paz en Colombia, y hoy sigue siendo protagonista, y donde digamos que el conflicto, la guerra y la paz de alguna manera nos
nos configuraron, de alguna manera, no, de muchísimas maneras nos configuraron espacialmente. Yo solo me pongo un ejemplo, y cómo mientras los diálogos del Caguán se realizaban allá en San Vicente, y todo San Vicente, Cartagena del Chairá, era zona de control por parte de las FARC. Al sur del departamento, en Belén de los Andaquíes, estaba ocurriendo una de las tragedias más grandes que conocemos, que es la Escuela de la Muerte en Puerto Torres, un colegio, una escuela, los salones de una escuela convertidos en escuela de sicarios, en escuela de paramilitares, en pleno territorio caqueteño. Entonces, todo eso nosotros todavía lo estamos contando, y creo que la geografía aquí tiene mucho que ver para permitirnos expresar y contar. Desde luego, creo que la historia y sobre todo los discursos sobre la memoria histórica se han cobrado el protagonismo, pero hemos hecho muy tímidamente, porque yo creo que estoy muy enamorada de todos estos procesos, pero es muy poquito, muy poquito lo que sé. Cuando yo escucho a la propia Nubia o Alex, digo, no sé nada todavía, y como que, pero hemos intentado hacer algunas cosas, sobre todo desde la cotidianidad y desde el conocimiento de actores sociales que no son precisamente los expertos en geografía, ni tampoco los expertos en educación. ¿Quiénes son estos actores? Las mujeres, los campesinos. También se han hecho unos procesos muy bonitos. Yo quisiera aquí, más que hablar de mi trabajo, por ejemplo, contar lo que han hecho profesores que además en convenio, en colaboración con la Universidad Distrital, sobre esas pedagogías y esas geografías de las emociones, como las emociones que nos han aflorado en medio de la guerra tienen también una representación espacial. Por mi parte, he trabajado un poco con mis estudiantes, cómo es que Florencia especialmente se ha ido organizando como a partir de sucesivas invasiones donde van llegando las víctimas de la guerra, y cómo esas víctimas de la guerra en su mayoría son mujeres, y entonces cómo algunos de estos barrios de invasión son levantados por mujeres, y ellas no solamente construyen carreteras, construyen casas, sino que también se han dado la tarea de levantar mapas y de hablarse frente a frente con quienes tienen la tarea de volver estos mapas, toda la planeación de la ciudad, ¿no? Entonces, incluirlos en la planeación de la ciudad, volver estos territorios. Eso es lo que hemos hecho, y creo que también hay cosas muy bonitas. Sí, usted me pregunta que si esto me va dando pistas y me va dando preguntas, por ejemplo, sobre geografías del cuerpo. Aquí hay algunos estudiantes con los que este semestre iniciamos haciendo mapas del cuerpo, y es que en nuestro cuerpo ¿cuál es el primer territorio que habitamos? ¿Cuál es ese primer lugar que habitamos? Y donde van quedando unas historias, unas huellas, y entonces por allí nos hacíamos algunas preguntas que, bueno, que esperamos que podamos convertirlas en algún momento en otras cosas, no solamente en preguntas para clases, sino también que nos puedan inspirar pues procesos de investigación, porque pues el ejemplo que usted nos da, profe, nos pone a soñar bonito. Gracias. Profe Patricia, recuerde a Dorin Massey. Dorin Massey tiene ese libro hermoso que compila la profesora Leonora Alfors sobre la biografía del espacio. El capítulo de Dorin Massey es muy rico en ver precisamente a esos niveles, como esas espacialidades. Y por ahí que había en el chat alguna pregunta sobre la geografía escolar para innovar. Yo pienso que uno con los niños puede trabajar como ese tipo de cosas. Yo me acuerdo cuando trabajaba con los niños de primer grado que les empezaba como a hacer reconocimiento sobre su espacio inmediato, ¿no? Entonces las nociones de distancia, que ellos dibujaran mismo su casa, su barrio, esas reflexiones que a veces parecen simples, empezamos a ver distancia, atributos del espacio, jerarquización. Luego los saqué de esas categorías y los moví a lugares de apego, desapego, afecto, porque también hay que equilibrarlo, o sea, no solamente bonito o feo, sino colocamos jerarquías sobre funciones, caracterizar las actividades que son económicas, las que son administrativas, ese tipo de cositas son vitales porque los niños empiezan a identificar unos códigos más fuertes. Entonces, profesora Patricia, por ahí Dorin Massey les puede ayudar. Profesor Rodolfo. Gracias, profesora Zaida. Buenas noches. Primero agradecerle. Rodolfo, buenas noches. Hola, Nubia. Primero agradecerles a usted y al comité de la maestría por la organización de este par de conferencias.
a la profesora Nubia Moreno por venir a compartir tan rica experiencia, de lo cual pues se comparte nuestra condición de educadores, pero también una vida entera entregada a ver cómo podemos enseñar otro tipo de geografía, sobre todo pensando en la educación básica, primaria y secundaria. Básicamente la propuesta que yo he venido trabajando, que la conocemos porque nos hemos encontrado con Alexander y con ella en eventos, mi propuesta es distinta, va en el sentido de que la hipótesis es que si no cambian los marcos de interpretación en el análisis geográfico, los maestros no vamos a transformar la educación geográfica. Y en eso para mí fundamental es la historia de la disciplina. Por eso yo apelo a la pedagogía, a la didáctica y a quienes saben de eso, pero mi aproximación es desde la disciplina, desde la geografía. Y es aquí, no con el ánimo de generar una polémica, sino un poco en la idea de que tantas ventanas que nos deje, pues ayudar a construir otra ventana. Y es esta. Se abre con una frase de La venganza de la geografía de Robert Kaplan. Y luego se menciona otra vez este texto, incluso se califica como un texto extraordinario. Desde luego la invitación de ella y la mía es a que lo leamos, ¿sí? A que lo conozcamos. Es un mamotreto que obviamente no se sintetiza en esa frase. Conocí algunos textos de este señor, ¿sí? Y repito en la idea de irnos con preguntas, que es el mejor legado de una conferencia como la que la profesora Nubia nos ha compartido. Y es esto. Yo no recomendaría eso. El martes pedí permiso y casi no me lo dan porque estoy ya más allá del 6º piso para sacar algunos libros. Y ella mencionó, al lado de Kaplan, mencionó a Edward Soja. Yo de los libros que traje tomé el de Soja y otros, no el de Kaplan. Y es ahí donde yo veo la importancia de hundir raíces en la disciplina y en la historia de la disciplina. Tiene un nombre muy sugestivo. Nosotros que hemos sido tan aporreados en la disciplina y en el ejercicio de la disciplina, porque es una disciplina joven, aunque con muy buenos avances, ¿sí? De pronto entendemos que allá hay una reivindicación de la geografía y yo digo no. Si algo no tiene ese libro es una reivindicación de la geografía, es una utilización a ultranza de la geografía. Porque uno se pone a mirar lo que este señor plantea, primero es una mirada desde su lugar. Basta ver en la solapa, los invito a que vean en la solapa quién es el señor. Tipo ligado a la seguridad nacional de Estados Unidos, más ligado a empresas comerciales y navieras, que tiene la habilidad de escribir y yo creo que un grupo muy grande acompañándolo que escribe, porque es muy rico en datos. Pero resulta que sus tesis centrales se erigen sobre Alfred Mackinder, y él mismo lo menciona ahí, que fue el geopolítico del Imperio Británico, una famosa ley de los espacios crecientes. No lo desarrollan, no lo matizan, como hacen otros geopolíticos. Hoy, yo reivindico textos de geopolítica hoy que van en otra dirección y ya me aparto de ese debate si geografía política o geopolítica, solamente recurro a su historia. Porque ese texto genera un fantasma y es el riesgo para Estados Unidos de una alianza entre Japón y China. Y le pone la mirada a India como un espacio estratégico para ligarlo a la política norteamericana y a la Europa oriental para competirle a la Europa occidental. Y el lugar en que pone América Latina es lamentable. De modo que juntar a Kaplan con Soja, por ejemplo, o reivindicar ese libro como un libro extraordinario, mi opinión es respetando la lectura de la profesora Nubia, y es un llamado a que lo leamos con cuidado. Las opiniones crean sesgos, pero por lo menos que de esta ocasión se vayan 2 sesgos o 2 miradas distintas para que ustedes saquen sus propios juicios. Pero mi opinión, además porque ya cita autoras, Dorin Massey, por ejemplo,
extraordinaria y ha citado a extraordinarios autores, además porque ella estuvo en Venezuela construyendo un proyecto ahí, lástima su muerte. Pero hay autores ahí que se deben reivindicar. Pero mi idea es esta y es simplemente un llamado a ella. Yo voy a volver a leerlo, ¿sí? Ese texto. Pero si ustedes quieren abordarlo, hacerlo con una mirada mucho más crítica, con más cuidado, ¿sí? Porque me parece que ese texto no nos serviría para construir a partir de ahí, fuera de esa frase suelta, pues que puede invocar lo que sería una geografía alternativa para la enseñanza y para hacerla. Gracias. Vale, profe, sí, pues en efecto él no nos va a dar una pista para una enseñanza alternativa. Y sí, claro, el hombre juega ahí con sus ideas también hace ruido con el determinismo, pero a mí me parece interesante en el sentido que también lo coloca uno como a interpelarse, no necesariamente para la práctica de la enseñanza, pero sí para reflexionar algunas cosas y está chévere ese aporte que usted también nos hace. Y la frase me gusta porque la frase de entrada que coloqué ahí, yo creo que por ahí hay unos rumbos de la geografía que se han perdido. Yo comparto lo que dice el profesor Rodolfo en el sentido de la disciplina. De verdad que ahí sí tengo una preocupación que discuto con mis colegas porque por ahí lo dije en la presentación, a veces pareciera ser que en esa carrera interdisciplinar todo vale y cualquiera podría hacer geografía y eso tiene unos códigos que se necesitan aprender. O sea, cuando la profe Patricia dice quiero hablar desde una geografía del cuerpo, digo sí, pero también hay que tener muy claro qué asumo por geografía y quiénes lo han trabajado y cómo se lleva a cabo. Y no puedo generalizar porque no tengo todo el balance de las geografías, de las carreras de licenciatura en geografía en Colombia, eh, pero a mí me acompaña esa preocupación que es con la que vamos en el grupo con la investigación final y es qué está pasando con la geografía y con la formación de profesores para la enseñanza de la geografía. Ahí a veces veo un poco de mezcla de todo y digo, espérese porque efectivamente mis estudiantes, uno hace relación interdisciplinar si conoce la disciplina, si no la conoce le queda bien difícil hacer relaciones interdisciplinares. Entonces, pues gracias, profe Rodolfo, por esos comentarios. Un asunto que menciona la profesora que me parece muy bueno, sobre todo porque yo sé que ellos están trabajando cartografía. Y es esto simplemente, ese texto hace una mala exacerbación del mapa y del territorio. El determinismo territorial, porque es determinista territorial. Por ejemplo, yo sí quisiera que se reivindicara, por ejemplo, una nueva lectura de Raxel, que es el teórico del determinismo geográfico en la historia de la disciplina, ¿sí? Pero no a través de Kaplan, por ejemplo, sino Así, porque leerlo a él. él lo cita por ahí, sí. Claro, Sí, él leerlo a lo él, cita. ¿sí? Y lo otro, lo de cartografía, una instrumentalización militar del mapa, ¿sí? Donde sobrevalora el mapa. Y nosotros sabemos que con eso vamos a tener debemos tener mucho cuidado, ¿cierto? Entonces, es simplemente eso, volver a leerlo, a mí me motivan todas estas cosas, el que estén llegando, y además veo que asistentes aquí que me saludan, igualmente, gracias por venir, por estar pendientes, y lo otro, entender que de esto que hemos visto hoy hay tantas cosas por hacer en geografía, y el camino que han emprendido ellos, no solamente de trabajar 26 años con un grupo de investigación, esa persistencia es necesaria para ustedes jóvenes, pero por otro lado, tener también el esfuerzo, el desprendimiento de compartir a partir de sus publicaciones lo que ellos hacen. Me parece que de estas historias de vida, ustedes que están en camino y que son la generación de relevo, qué bueno que pudieran asumir el que la constancia, la persistencia, ¿sí? La publicación, la divulgación, la investigación son absolutamente necesarias. Gracias. Gracias, profe. Bueno, sin duda, muy interesante la temática, la discusión, las preguntas, las aristas que se abren. Yo
recalco pues eso como una cuestión muy rica de la sesión de hoy, y es poder ver cómo la educación geográfica pues tiene diversas más bien como temáticas posibles, campos de conocimiento en los que puede abordar, o sea, no solo la geografía escolar, la enseñanza, sino la formación ciudadana, y todas estas tensiones que se muestran, bueno, también el tema de la interculturalidad, que lo plantean, el tema de la formación de docentes, es decir, creo que hay una cantidad de temáticas posibles que entran dentro de esto de la educación geográfica y la geografía escolar, y me parece pues que en sí mismo eso es un panorama muy interesante que nos muestra esas posibilidades. De otro lado, algo que insistió usted, profesora, en la cuestión de la investigación, del docente investigador, creo que a propósito de que nos acompañan aquí estudiantes de los pregrados, estudiantes tanto de geografía como de licenciaturas de varias universidades, de la Distrital, de la Universidad de la Amazonía, nos hablaba la profesora, sé que de la Universidad de Nariño hay estudiantes aquí, de la Universidad del Valle, entonces es muy importante eso de resaltar también el tema de las habilidades de investigación que deben desarrollar los docentes, y sobre todo el tema del dominio de la disciplina y ese juego entre lo pedagógico y el dominio de la disciplina, ¿no? Que es un balance importante en términos de que no se puede desconocer también lo disciplinario. Usted hace énfasis en eso y creo que pues eso es de las cosas que nos van quedando como para seguir explorando. O sea, muy, muy interesante, y las discusiones que se plantean y pues muchos temas por donde seguir conversando. Así que esperamos, profe, que haya más posibilidades de tenerla por aquí en el programa, al grupo de Geopaideia también, y que podamos hacer intercambios también desde esos enfoques que en cada universidad se están trabajando en torno a la enseñanza de la geografía, que creo que también la intervención del profesor Rodolfo nos muestra también como otra mirada de ese campo de conocimiento desde otro enfoque, y es muy interesante eso. Entonces, bueno, muchas gracias, e invitarlos entonces mañana a la otra conferencia, profesora, invitarla también con sus estudiantes a la conferencia del día de mañana a las 3:30 de la tarde. Entonces, a pues, usted, profe Zaida, muchas gracias, a todo el grupo de personas que está aquí. Por supuesto, mañana se ve muy provocadora también esa sesión, y todos son escenarios de aprendizaje, y efectivamente en la medida en que más se hagan interpelaciones a nuestros pensamientos y a nuestras posturas, uno sigue, vuelvo y digo, como lo cité hace unos minutos, sedimentándose y decantando muchas cosas. Entonces, muchas gracias. Felicitar ese programa que están llevando adelante, ese aporte a la sociedad con esas cortes de geografía, y pues bueno, un abrazo virtual será, ¿no? Porque que todos salgamos adelante de esta situación pandémica tan atípica y tan poco predecible para nuestra vida. muchas gracias. Hasta luego. 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 Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches Hasta a luego, todos. que estén bien. Todas. Gracias. Hasta luego, Alina. buenas noches, gracias.